Hablaremos entonces del destino. Dice Burckhardt en su Historia de la Cultura Griega que los dioses no eran omnipotentes. Los griegos conservaban desde los primeros tiempos una convicción fundamental que reducía el gobierno de los dioses a muy pocas cosas. Los dioses existían, pero el destino era algo supremo e implacable que estaba por encima. Aun cuando los dioses podían dispensar dones o castigos, nada podrían hacer contra el destino. Citemos, por ejemplo, el caso de Héctor, el héroe de Troya, ¿no? Cuando intentó batirse con Aquiles, que era la primera espada de los aqueos. Bueno, primero se entrenaba dando vueltas a la ciudad, al perímetro troyano, con la idea de adquirir más vigor. Bueno, Héctor contaba con el apoyo de Zeus, del príncipe de los dioses, ya que le había hecho muchos sacrificios, entonces Zeus le estaba en cierto modo agradecido. Pero por más que Zeus quería salvarlo, estaba obligado a consultar a los destinos. Y Zeus puso en una misma balanza el destino de Héctor y el de Aquiles y averiguó que Aquiles mataría indefectiblemente al troyano Héctor. Y así fue como no pudo oponerse al decreto del destino, y desde aquel momento Apolo, que era el genio guardián de Héctor, se vio obligado a abandonarlo. Mira, flaco, sí, todo bien con vos, pero no te puedo ayudar más porque el destino ha dicho que vos vas a morir. En la mitología griega, las moiras son la personificación del destino y de la suerte que le corresponde a cada uno, ¿no?, en este mundo. En principio, todo humano tiene su moira, que significa su parte en realidad, su parte de vida, su parte de felicidad, de desgracia. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir sin poner en peligro el orden del universo. La moira es la que impide a tal o cual dios acudir en socorro de un héroe determinado en el campo de batalla cuando le ha llegado la hora. Yo agregaría ahora esto. En realidad, la moira es el segundo principio de termodinámica, por ejemplo. Está bien, está muy bien. Y entonces los dioses, por muy poderosos que fueren, no pueden transgredirlo. No solo que no pueden poner en peligro el orden del universo, sino que ese es el orden del universo y no tiene que ver con voluntades superiores o inferiores. Las cosas son así. No hay con qué darle. Son así. La moira es el segundo principio de termodinámica. Todo tiende hacia un equilibrio. No sucede nunca que un jarrón roto rearme sus pedazos y vuelva desde el piso hasta una mesita. Sucede lo contrario. Pues bien, en algún punto la ciencia es el arte de averiguar cómo funciona el destino. Yo no sé si son muy distintos los científicos que los brujos. Eso es una idea brutalmente interesante, le digo. Sí, creo que sí. Pero bien. Lo déjela. Volvamos a nuestro asunto. En un principio se había hablado de una moira universal, pero después de los versos homéricos, las moiras empezaron a ser tres: Átropo, Cloto y Láquesis. Feos nombres. A mí no me gustaría llamarme Cloto, especialmente si yo fuera una dama. Claro. Ahí viene la Cloto. Sí. Hola, doña Cloto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tendrá? ¿Cómo funciona la lavarropa? ¿Qué tendrá Molina que está en Devoto? Bien. Sí. Se las conoce también como las parcas. Sí, claro. ¿No? Regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte con ayuda de un hilo. La primera lo hilaba, la segunda enrollaba y la tercera cortaba cuando la correspondiente existencia llegaba a su término. Lo dicho de la termodinámica. En la Ilíada, quienes representan generalmente la imagen del destino son las Ceres con C. Son unos genios que se llevan a cada héroe en el momento de su muerte, ¿no? Se trata de monstruos, atención, se trata de monstruos alados de color negro con grandes colmillos horribles,
La conozco, sí. con largas y afiladas uñas. Desgarran los cadáveres y beben la sangre de los muertos y los heridos. Bien. Las Ceres participan en algunos episodios centrales de la mitología. Tal es el caso de la famosa elección de Aquiles. Un día enfrentó a dos seres, dos destinos, y debía escoger a una de ellas. Una le ofreció una larga vida feliz en su patria, lejos de la gloria y de la guerra, y la otra le prometió en Troya un renombre imperecedero al precio de una muerte prematura. Aquiles, como bien se sabe, eligió la gloria. Lo mismo le sucedió a Euquenor, que era el hijo del adivino Poliido. Poliido era un adivino de Corinto, no tan famoso como los adivinos clásicos, ¿no? Bien. Desde su niñez, el papá le había pronosticado repetidas veces la suerte que le estaba reservada. Podía elegir, sin embargo, entre una muerte dulce en casa y otra violenta y repentina si se marchaba con los átridas a combatir contra Troya. Y bueno, eligió lo segundo. No terminaban de irse y ya lo atravesaron de un flechazo. Sí, así es que uno de los primeros. Ir a Troya, 2 cuadras hizo. Sí, vos. Me voy a Troya porque elegí un destino glorioso. ¡Pah! Qué feo. Los hombres no escapaban nunca, ni escapan ahora tampoco, de un destino prefijado. Anfiarao, el protegido de Zeus y Apolo, era adivino. Y en una oportunidad, es una historia larga, obligado por su mujer Erifila, partió a la expedición contra Tebas, los 7 contra Tebas, ¿no? Anfiarao sabía que allí lo esperaba la muerte y sin embargo no le importó y fue. Pero a veces los dioses hacían trampa. En este caso, Zeus lo salvó. Hizo que la tierra lo tragara, le concedió la inmortalidad y lo envió a Oropo, donde siguió formulando sus oráculos. Yo me temo que las trampas de los dioses son trampas de mago o de poeta. El Dios te salva, pero te convierte en una constelación. Es decir, te convierte en un recuerdo, te convierte, lo diré, en una metáfora. Ya lo dijimos ayer. Cada vez que en esta vida uno se encuentra ante las puertas del milagro, viene alguien y le dice, bueno, pero es una metáfora. Es algo que parece que es, pero no es. Sin embargo, el poeta dirá que si la metáfora es buena, es más real que la cosa. Pero eso lo dirá un poeta. Otro que aceptó su destino fue Idmón, uno de los argonautas, sí, aquellos señor, que fueron en la nave Argos a buscar el vellocino de oro, ¿no? Él mismo había hecho la predicción de su futuro. Cuando uno le va suficientemente mal, ya es capaz de predecir su propio futuro. El famoso pesimista. Le llaman pesimismo. Bueno, él había previsto que moriría en la búsqueda del vellocino de oro, y así fue. Un día fueron a cazar, lo embistió un jabalí y lo mató. Bueno, pero en los mitos nórdicos sucedía lo mismo. Yo siempre creo que sucedía lo mismo, pero había otro cinismo en los mitos nórdicos. Quizá el cinismo de las segundas veces, porque los mitos nórdicos tenían mucho de los mitos griegos. Y cuando uno escribe una cosa por segunda vez, ya la escribe paródicamente. Casi. Un poco de taquito, un poco sonriendo, un poco sin creer del todo en lo que escribe. Eso es un Por eso son mejores las cosas cuando se escriben por segunda vez. Ellos no tenían moiras ni seres, pero sí las nornas, las señoras del destino, ¿no? No dependían de los dioses no podían cuestionar ni influir en sus decretos, una especie de poder judicial. Los nórdicos se permitían señalar que incluso el todopoderoso Odín no podía conocer en todo su alcance lo prescrito por el destino. Pero hubo un tiempo, decían los nórdicos, ahí el agregado cínico, la edad de oro, en que los dioses ignoraban la existencia del destino. Era el reino de la simplicidad y de la inocencia, y no temían a la fugacidad del tiempo ni al peso implacable de la cercanía de la muerte. Podían, como decía Disépolo, querer sin presentir. Aquella inocencia
del que ama y no piensa en lo que va a sobrevenir, del que vive y no piensa que la muerte, que el desengaño están acechando. Pero ahí no tendrían simplicidad. Yo creo que es aún peor lo que le narran los nórdicos. Es esa especie de felicidad, a ver, impalpable de un niño. ¿Para qué sirve la felicidad de un niño si uno no es niño, ¿no? Sí. Como ellos. Sin embargo, acá dice que cuando la malicia creció en el corazón de los dioses, ahí aparecieron las nornas, ahí apareció el destino. Eran hijas del gigante Norvi y vivían en el manantial Urdar, cerca del fresno Yggdrasil, aquel árbol increíble. Eran 3 hermanas, Urd, Verdandi y Skuld, unos nombres un poco mejores. Eran las personificaciones del pasado, del presente y del futuro. Su labor principal era la de tejer el telar del destino, regar diariamente el árbol sagrado y poner tierra fresca alrededor de sus raíces para que permaneciera verde por siempre. Como personificaciones del tiempo, las nornas eran representadas como mujeres de diferentes edades. Urd era vieja, apúrese señora, y decrépita. Miraba siempre hacia atrás como si estuviera contemplando sucesos y gentes pasadas. Verdandi era joven, hermosa, seductora y audaz. Miraba siempre al frente. Y Skuld, la del futuro, llevaba un velo espeso y la cabeza girada en la dirección opuesta a la de Urd. Sostenía un libro, un pergamino, que aún no había sido abierto o desenrollado. Los dioses visitaban diariamente a las nornas, las consultaban, incluso el mismo Odín bajaba hasta el manantial para pedir ayuda, ya que ellas respondían preguntas, salvo aquellas que tuvieran que ver con el propio destino del consultante. Las nornas tejían a veces telares tan extensos que mientras una estaba en la cima de una montaña, la otra estaba en su base. Usaban hilos de todos colores. Si en la tela aparecía un hilo negro, esto significaba un presagio de muerte. Además, las 3 hermanitas otorgaban a la humanidad ciertos dones. Urd proporcionaba riquezas, Verdandi la inspiración poética y Skuld no te daba nada, pero sí provocaba calvicie y desgracia en los negocios y los viajes. La conozco también. Se cuenta que a veces abandonaban el fresno Yggdrasil y visitaban las casas de la gente. Un día visitaron Dinamarca y metieron en la habitación de un noble matrimonio, entraron así de prepo, que acababa de tener un hijo. Ay, ¿qué pasó aquí? En fin, la primera norna prometió que el niño sería guapo y valiente. La segunda, que sería próspero. Mientras tanto, las noticias de la visita llegaron a oídos de todo el pueblo. La gente se precipitó a la casa y en tanto lío, tanto escándalo, atropellaron a la tercera norna, Skuld, que estaba a punto de dar sus predicciones. Y, enojada por los empujones, se irritó y gritó que el niño viviría solo tanto tiempo como la vela que ardía en la habitación. Los familiares se aterrorizaron y suplicaron por la vida del pequeño. Skuld se arrepintió, apagó la vela y se la dio a la madre y le dijo que nunca volviera a encenderla hasta que su hijo estuviera ya hastiado de la vida. El niño creció y todos los presagios se cumplieron. Cuando la madre murió, le dio al joven la vela y le explicó que nunca debía encenderla. El muchacho se hizo hombre, vivió 300 años cuidando la vela. Un día se casó y en la noche de bodas, mientras dormía, su mujer se despertó y como no veía nada, encendió un pequeño trozo de cirio que estaba sobre la mesa. Su esposo nunca se levantó. Yo que le dije, el problema no era la vela, era casarse. ¿Qué cosa, Alejandro? Porque uno recuerda una película muy famosa en mi lejana juventud que era Busco mi destino, y uno tiene ganas de responderle con una secuela que sea Yo que vos no me caliento, porque realmente, ¿para qué buscarlo si el destino lo va a encontrar a uno? Todo indica eso. Ahí está también la estructura clásica más famosa, quizá más antigua de los dramas, que es que quien trata de huir del destino no hace más que dar el primer paso para que el destino se cumpla. Hay 10.000 historias. Y es también desde la tradición árabe, donde un tipo que quiere esquivar la muerte se va de la ciudad y termina, etcétera, etcétera. En todas las tradiciones, curiosamente, en culturas
que son a veces contradictorias entre sí, aparece esta imposibilidad de esquivar el destino. Pero esta condición quizás de inevitable hace que creer en el destino dé un poco de vergüenza, como el enamoramiento. Uno no anda diciendo por ahí, yo creo en el destino. ¿Cómo puede ser uno católico y leer el horóscopo al mismo tiempo? Es difícil, parece que hubiera una contradicción en eso. No, señora, claro que la hay. Ese es el posmodernismo Claro. de la Gran Vía. Que permite todo eso. Pero en realidad estaba pensando que los adivinos viven de esta creencia en el destino con una trampa que no nos anuncian nunca. Es que creer que el destino puede ser conocido implica que puede ser modificado. Y esta es la trampa de los horóscopos y de 3 o 4 religiones que yo no voy a mencionar. Porque, digamos, así nacen las supersticiones, y no hay nada que hunda más al hombre en alguna negrura, aparte del matrimonio, que la superstición, que es lo mismo. Fíjese que incluso aquellos que detestan las supersticiones, las contradicciones, iba a decir, hoy me encontré con una cosa ahí cerca de la Puerta del Sol. Pedro Ciruelo, el famoso maestro Ciruelo, escribe en 1541 un tratado contra las supersticiones y afirma que eso no implica que las brujas no vuelen, así que ándense con cuidado, claro, y crucen los dedos. Pero bueno, digo que el hombre, acá lo hemos sostenido siempre, Agoresta es un luchador, es un tipo que jamás ante un pronóstico agorero se va a detener, porque si no se convierte en alguien peor que un cobarde, y es en alguien previsor, que quizás sea lo mismo que un cobarde. Digamos que finalmente uno debe decir que la única batalla que dio Alejandro es contra el tiempo, y ahí nos pasa lo mismo que contra el destino. Cosas como la muerte, la deshonra, el amor, son cosas irrelevantes, para alguien que está más o menos prevenido, porque no le van a pasar nunca, pero cuando suceden son cosas irreversibles y no hay nada que hacer contra ellas. Otra vez el segundo principio de termodinámica. Y bueno, digamos que de esas cosas está hecha la materia con las que está hecho el destino. Y entonces esa materia es la que nos salpica inexorablemente, seamos quienes seamos. Y frente al destino, todos los hombres, todas las personas que lo enfrentemos, simplemente tenemos una sola condición, igual que frente al amor, igual que frente a la muerte, igual que frente al tiempo. Igual que frente al vicio. Totalmente, porque es esa misma materia. La condición es la de ser un esclavo. Y esclavo es el tango que escucharemos ahora, un bello tango. Lamentablemente está cantado por mí en la grabación, con cuarteto de cuerdas de don Federico Mizrahi, toca el piano.